Tras la marcha de Jesús, los apóstoles se encontraban desorientados, entristecidos y lloraban amargamente diciendo: ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no ha tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces Marian se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: no lloréis, ni os pongáis tristes, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, Marian convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Pues muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, su radio amiga, en el dial 95.6 FM, emitiendo desde el Puerto de la Cruz en Tenerife. También pueden oírnos, si lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada tarde de miércoles, de 7 a 8, estaremos aquí intentando hacer llegar hasta donde quiera que se encuentren conocimientos sobre temas que nos hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Pues sean todos muy bienvenidos. Agradecemos a José Reyes su labor callada en cada programa y quien les habla, Inés del Rosario. Saludamos a Lucero Hernández. Lucero, compañera. Hola, ¿cómo estás, Inés? Feliz, encantada de estar aquí Otra en vez, este espacio. Aguantándonos. Sí, además yo disfruto analizando diferentes temas y sacas cositas para ponerlas en práctica en tu vida. Y nos toca un tema muy controvertido, pero a la vez apasionante. Además tenemos a una gran experta con nosotros hoy a través de la línea, que es Marisa Ventura. Marisa, buenas tardes. Hola Inés, hola Lucero, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar aquí hoy conectadas con ustedes y con toda la audiencia, desde luego. Muchas gracias por aceptar, Marisa, que sé que estás liada y aún así nos has dejado este huequito. Muchas gracias. Voy a contar algo sobre ti para que la gente sepa quién eres. Marisa Ventura nació en Buenos Aires, pero no decimos el año, ojo, somos chicas. Ella es muy joven, es muy joven, pero aún así no lo decimos. Es politóloga y es de la Universidad de El Salvador. En su niñez vivió junto con sus padres en Alemania, lo que le permitió recorrer Europa y descubrir y fascinarse con ciudades amuralladas, castillos medievales, iglesias góticas y el arte en todas sus expresiones. Fue durante muchísimos años, 25 años, una alta ejecutiva en la industria farmacéutica. Se formó en casas de estudio como la Universidad de Harvard, la Universidad de Miami, la Universidad de Torquato di Tella, entre otras. Sin embargo, Dios lo tiene guardado para ella otra cosa, porque en el año 2017 decidió abandonar toda la vida corporativa para dar paso a su costado espiritual y artístico. Lleva más de 15 años apasionada e intensa investigación sobre María Magdalena, María de Magdala, y este año lanzó su primer libro, Sola entre ellos, un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena, el cual nace de su propia experiencia personal. Eso es lo que más intrigada me tiene. ¿Cómo de tu propia experiencia personal? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, la verdad es que yo llevo, como digo siempre, toda la vida buscándola y encontrándola a María Magdalena. Como vos bien decías recién, es algo que empezó desde chica, pero que los últimos 15 años se fueron haciendo muy fuertes en mi vida. Por eso es que llegó un momento donde tuve que abandonar la vida corporativa de manera muy feliz, porque la parte espiritual dentro mío había crecido y tomado un espacio tan grande que realmente me era difícil poder compatibilizar ambas vidas. Y mi descubrimiento espiritual de la mano de María Magdalena empezó hace muchísimos años. En el año además 2013 hice un viaje al sur de Francia. En el sur de Francia es donde María Magdalena comenzó su ministerio, donde evangelizó, después de la crucifixión de Jesús. Como todos los apóstoles tienen que huir para preservar su vida, porque fueron perseguidos por siempre por el Imperio Romano, ella llega al sur de Francia, y allí es donde despliega todo su ministerio. ¿Y justo fuiste tú ahí a encontrarte con ella? Bueno, en realidad yo empecé leyendo muchísimo, siempre fui una lectora compulsiva y siempre digo que la información me fue llevando.
Entonces me fue llegando, me llegaba un libro, otro libro, Eso. y descubrí el país cátaro. Y el país cátaro es el país por excelencia donde sus habitantes fueron los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena. Qué interesante eso. Y la zona es bellísima, el legado de los cátaros, es decir, el legado de María Magdalena en el sur de Francia está muy vivo. Ella es tremendamente venerada en el sur de Francia, muy reconocida. Hay cantidad de grutas, de iglesias, de esculturas, pinturas, todo en honor a María Magdalena. Y mi primer viaje al sur de Francia para empezar a investigar su historia fue en el año 2006, después volví en el año 2009. En el 2013, de la mano de una escritora norteamericana muy reconocida, que investigó muchísimo también sobre la vida de María Magdalena, yo decidí emprender un viaje junto a ella y hice varios viajes con ella, y ahí fue donde descubrí más en profundidad quién era María Magdalena, quién era verdaderamente María Magdalena, quién no había sido y nos hicieron creer que fue, y cómo todo ese legado está tan vivo. Entonces me han pasado muchas cosas en el sur de Francia, a pesar de que yo siempre digo, bueno, yo nunca tuve ni visiones, ni sueños reveladores, ni nada fuera, digamos, de lo que uno podría denominar común o estándar. Pero cuando llegué al sur de Francia, en este viaje que hice en el 2013, la verdad que tuve un montón de manifestaciones que me sorprendieron y fue un viaje que marcó mi vida. Como por ejemplo, cuéntanos lo que tú dijeras, esto es una señal clarísima de que este es mi camino. Mira, voy a un pueblo que se llama Miner, un pueblo que es conocido como uno de los pueblos más bellos de Francia. Es un pueblito medieval donde tiene menos de 100 habitantes, y cuando vamos a entrar, quien es la persona que lideraba el grupo, y yo considero mi maestra iniciática, ella nos cuenta que a mucha gente le costaba entrar a ese pueblo, que algunas personas sentían que tenían como dificultad para atravesar el puente con el que había que cruzar para llegar, y yo la verdad que me dispuse a entrar y caminar tranquilamente. Entramos al pueblo, era un día de lluvia, frío, y de repente empiezo a sentir un olor a quemado que no podía respirar, pero un olor que me ahogaba, se lo sentía en la garganta. Y le pregunto a otro de mis compañeras que estaban alrededor si sentían el olor, y nadie olía. Y yo buscaba humo, pero además llovía. Y con eso unas ganas de llorar, una angustia muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo me perdí en las callecitas de ese pueblo sola, porque teníamos un rato para pasear. Y ese pueblo, después comprendí, ese pueblo es el pueblo donde se hizo una de las matanzas más crueles de los cátaros, los descendientes de María Magdalena. Y yo entendí que había muerto ahí, que ese olor a quemado que yo había sentido y ese miedo, esa angustia que me había llevado hasta las lágrimas, había tenido que ver con que ese había sido el lugar en el cual yo me había muerto. Y a la noche, cuando siempre nos juntábamos en círculo, una vez que había terminado el día y compartíamos las experiencias, éramos unas 20 personas y solamente 3 habíamos sentido el olor a quemado, de un grupo que caminábamos prácticamente juntos. ¿Pero el olor a humo era porque los quemaron o algo así? Exactamente, porque los cátaros fueron quemados vivos, se hacían hogueras, la Inquisición los quemó vivos en el 1209 en una cruzada liderada por el Papa Inocencio III. Los cátaros fueron considerados herejes, ellos eran conocidos como buenos hombres y buenas mujeres. En realidad eran los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena, la veneraban fuertemente a María Magdalena, y ellos cada vez tenían más adeptos. Entonces la iglesia empezó a ver al catarismo como una herejía. Entonces dijo, a esa gente hay que sacarla de la faz de la tierra, y el Papa porque veneran demasiado a esta mujer. Y digo que el Papa, sin hacer honor a su nombre, ¿no? Inocencio, se empezó a quemarlos, pero es que es terrible, ¿no? Cuando algo suponía o supone una amenaza para tu beneficio, enseguida el fuego purificador. Creo que Lucero quiere preguntarte. Sí, Marisa, quiero saludarte y decirte que eres la culpable de tenerme enganchada al tema de María Magdalena. Bueno, Lucero, qué alegría. En serio. Que nos estemos reencontrando. Y pienso que tenía una deuda, ¿sabes? Que tenía una deuda con María Magdalena.
También fui a colegio de monjas y en América Latina, les cuento a los oyentes, hay colegios solo de hombres o solo de chicas. Y entiendo, Marisa, que tú también tuviste esa formación, ¿verdad? Exacto, yo fui a un colegio de hermanas, como le decimos en Argentina, de mujeres solas, Sí. de monjas, digamos, francesas. Aquí en España también, que yo también soy de colegio de monjas. Ah, vale. Solamente mirá, éramos somos chicas. todas del grupete. Imagínate. Bueno, y todas somos muy jóvenes, Y todas además. quemadas. Sí, sí, totalmente. Marisa, ¿fue María Magdalena una prostituta? Bueno, gracias, Lucero, por tu pregunta. No, María Magdalena no fue ninguna prostituta. No hay, en ningún evangelio vamos a encontrar, en los canónicos me refiero ahora, ni una sola referencia ni mención a que María Magdalena haya sido prostituta, porque ella en verdad no lo fue. Ahora, ¿de dónde surge el mote que la ha puesto de prostituta a lo largo de todos estos siglos? Y tiene una explicación, y es que en el año 597 un papa, el Papa Gregorio Magno, en una de sus homilías, específicamente la homilía 33, él une la imagen y el rol de María Magdalena con otras dos mujeres. Una es María de Betania y la otra es la pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Que siempre me gusta aclarar, de esta pecadora jamás tampoco se dijo que fue prostituta. Sin embargo, Gregorio Magno decide convertir en pecadora a María Magdalena, en penitente, en pecadora, en prostituta. Y es un mote que a ella la va a marcar de por vida. ¿Y por qué hace esto Gregorio Magno? ¿Por qué decide María Magdalena ponerla de rodillas? La respuesta es simple. María Magdalena tenía infinidad de seguidores. Para muchos, y de hecho lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, Juan dice que María Magdalena es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de lo que después se va a convertir en el cristianismo, en tanto que ella fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Ella fue la intermediaria entre Jesús y los apóstoles. Entonces el Papa Gregorio Magno, como veía que Pedro perdía poder y María Magdalena lo opacaba, imagínense una mujer opacando a Pedro en el siglo I, era una locura. Entonces Gregorio Magno, ya en el año 597, decide que María Magdalena la transformamos en prostituta, la que tiene que hacer penitencia, la que tiene que llorar y arrepentirse por sus pecados y por haber sido lo que en esa época se llamaba una mujer pública. Cosa que ella no fue nunca, y que además no hay un solo texto que lo avale. Lo que pasa es que la gente no sabe de esta homilía, no sabe que el motivo es esta homilía. Marisa, y lo curioso es que después en el Concilio Vaticano II del Papa Pablo VI, muy querido ese Papa, él se retracta de poner a María Magdalena como una prostituta y asigna otras palabras como la persona que acompaña a Jesús. No entiendo por qué si ese concilio fue de 1962 a 1965 y los que estamos aquí, las tres que estamos, somos mucho más jóvenes, nacimos posterior a esa fecha. ¿Por qué esa creencia oral? Porque no está en la Biblia. ¿Por qué se nos fue dada esa creencia oral en nuestros colegios que no acabo de entender? Además, el Papa Juan Pablo II también escribió sobre ella y el Papa Francisco ha colocado la celebración de su festividad, ¿verdad? El 22 de julio. Exacto. Sí, y no comprendo por qué sigue esa fuerte creencia oral, ¿no? Sí, mira, es tal cual todo lo que vos decís y la cronología de cómo ocurrieron las cosas. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia, la verdad es que hace una reforma profunda, hace una revisión muy profunda. Y entre todas esas revisiones, la Iglesia quería ayornarse y entendió que desde ese momento, ahora muchísimo más, la Iglesia la necesitaba a María Magdalena, necesitaba recuperar la imagen de la mujer para volver a convocar a la mujer a la iglesia y para devolverle el lugar que, en este caso a María Magdalena, le corresponde en la historia. Desde tiempos inmemoriales, la mujer fue, ya lo podíamos ver con Eva, considerada el pecado, la lujuria, la tentación del hombre.
sabemos que Pedro decía, hagan como yo, Pablo, perdón, decía, hagan como yo, no se casen. Pedro decía, las mujeres no son dignas de la vida. Había todo un tema de menosprecio a la mujer en esa época. Entonces, claro, para Gregorio Magno no fue difícil transformar a María Magdalena en prostituta, y el arte ha colaborado mucho en esto. Porque la Iglesia, es cierto que tuvimos que esperar hasta el 1965 que la Iglesia se retracte, pero si vos mirás el misal romano, anterior a 1965, vamos a encontrar las palabras arrepentida, penitente y prostituta. A partir de 1969 esas palabras desaparecen, pero es muchísimo desde la época desde el siglo I hasta el siglo XVIII. ¿Marisa? Perdón. Disculpa, se fue levemente la voz, discúlpanos. Sí, a ver. ¿Marisa? ¿Ahí me escuchás? Ahora hola, sí, hola. Sí, perfecto. Digo, entonces, fueron 1965 años de tratarla de prostituta, de enseñar eso, de poner a la mujer de rodillas y de hacer este dualismo para la mujer abnegada, la arrepentida, la que tiene que hacer penitencia, o la Virgen María. Bueno, muy difícil para todas las mujeres en la sociedad encontrar algún espacio que nos represente, porque ni la Virgen María ni la prostituta. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, y te digo algo, me pasó hace muy poco de ir a escuchar misa a un cura sanador que quiero mucho y que me gusta muchísimo, de los pocos, porque verdaderamente que a veces algo como eyectada de las iglesias, pero él particularmente es un hombre sumamente abierto, y me sorprendió, porque yo me enojo a veces cuando escucho las cosas que se dicen en las misas, y me sorprendió que él dijo, bueno, porque María Magdalena, la prostituta, la arrepentida, y yo digo, pero por favor, eso es un hombre de la Iglesia. Los hombres de la Iglesia deberían saber esto. Está escrito en el Concilio Vaticano II. Yo soy una seguidora fiel, cristiana, creo en Jesús, en María Magdalena. Pero a ver, son hombres de la Iglesia, no pueden seguir con ese discurso cuando ya la propia Iglesia lo modificó el misal romano, cambió la liturgia. Cambió la liturgia, por supuesto, del día de la celebración, el 22 de julio. Y el Papa Francisco, como vos bien decís, Lucero, en el año 2016 elevó la celebración de María Magdalena a festividad, al mismo nivel que el resto de los apóstoles. Quiere decir que ella hoy es o sea, para mí lo es desde tiempos inmemoriales y siempre, pero hoy para el común denominador de la gente, gracias también al Papa Francisco, ella está a la misma altura que Pedro, que cualquiera de los apóstoles. Pero no lo dicen, la Iglesia no sale a contarlo. La mujer, la verdad que a lo largo de la historia, Marisa, bueno, mujeres de la talla de Aspasia, de Hipatia, todas han sufrido ese desprecio masculino al verse eclipsado, como tú bien decías antes, por una mujer de talla, una mujer de bandera, decimos en España, ¿no? Entonces es el caso de María Magdalena. Yo siempre he pensado, por lo que he leído en los apócrifos y en los evangelios gnósticos, que Pedro le tenía cierto recelo. Entonces yo creo que también influyó él en que no bueno, por lo que he leído en los evangelios, ¿no? Que le tenía cierta... Quería ser el heredero y la heredera realmente era ella. Te tengo que contar una anécdota ahora cuando te pregunte, Lucero, porque he recordado ahora, fíjate cómo es la mente humana, un cuadro que pintó mi padre, y ahora te contaré una cosa muy anecdótica. Lucero. ¿Qué tendrá Argentina con el Papa Francisco? Vamos, pero es argentino. Vamos muy bien. Espera, tengo que hacer un comentario de color. Venga. Sí. Cuando el Papa Francisco es elegido, y antes de salir a saludar al balcón, él decide ingresar con el himno a María Magdalena. Y por supuesto le dicen que no, que de ninguna manera. Que no, y el Papa tiene su carácter, y él dijo, yo voy a ingresar con el himno a Santa María Magdalena, es mi decisión. Bueno, efectivamente, él ingresó con el himno a Santa María Magdalena. Hace poco se estrenó en Netflix la película Los dos papas. Maravillosa película. Uh-huh. Maravillosa, y cuando recrean la escena, porque este dato no salió a la luz, este dato es conocido, bueno, por las personas que estamos muy en el tema de María Magdalena. Uh-huh. La gente del común denominador no sabe que el Papa quiso entrar con el himno a Santa María Magdalena en el momento de su asunción y su reconocimiento público. Uh-huh. Bueno, es de aquí que si miran con detenimiento, ni bien empieza la película,
y donde se lo ve al Papa Francisco haciendo el trayecto entre los cardenales, llegando al balcón. La música es el himno y abajo ponen himno Santa María Magdalena. Ah, qué bonito, me voy a fijar. Yo ya he visto la película, pero la voy a volver a ver porque me impactó. Sí, qué interesante. Sí. Te cuento la anécdota. Mi padre era pintor. Bueno, pintor, no pintó, pintaba porque le gustaba. En realidad era militar el hombre, pero... Y pintó en una ocasión un cuadro de la Santa Cena. Y pintó al lado de Jesús un apóstol con el cabello mucho más largo que los demás. Y en una actitud como un poco, vamos a decir, afeminada para la época. Y un gato. Entonces, cuando trajo el cuadro a casa, mi madre le dijo, lo recuerdo perfectamente, ¿y esa chica quién es? Le dijo, pensando, y mi padre no sabía si decirle que para él era San Juan o María Magdalena. Y se quedó como callado, ¿no? Y al rato dijo, ¿María Magdalena? Y yo lo recuerdo perfectamente. Y yo pensé, pero ella estaba en la cena. Y luego el gato le dijo a mi madre, ¿y ese gato? Le dijo él, ¿quién te ha hecho a ti que no había un gato en la Santa Cena? Y siempre he tenido eso, fíjate, y ahora me ha venido a la memoria después de tantos años, curiosamente, ¿no? Seguramente que así era. Pero a mí me gustaría también, Marisa, que situáramos, porque ahora estamos mirando a María Magdalena desde el siglo XXI, pero sí que es verdad que deberíamos mirarla desde el siglo I antes de su marido, porque efectivamente para mí siempre fue su marido, ¿no? ¿Una mujer judía en esa época, con esa edad, podía estar soltera? No, y sobre todo el que no podía estar soltero era él. Totalmente. Era Jesús. Con esa edad, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época, que un hombre, o sea, en el siglo I no era una herejía para los cristianos ya de esa época pensar que Jesús estaba casado, porque por otro lado era el estado natural del hombre, según la Torá. Y más aún, siendo él un rabino, de un rabino se esperaba que estuviese casado y que tuviese descendencia. Entonces, el celibato sabemos que a Jesús no se le impuso, la Iglesia no le impuso hasta el año 1139, que la imposición del celibato también tiene otra historia oculta detrás de por qué se refuerza el celibato, pero en realidad era impensado que un rabí como era Jesús, no estuviese casado. Y en verdad, si prestamos atención al arte, y hay muchos investigadores muy serios que así también lo aseveran, es que las bodas de Caná representan el casamiento de Jesús y de María Magdalena. Claro, efectivamente. Realmente sí. Por supuesto que vos, me gustó mucho esto que contaste del cuadro de tu papá, porque también siempre una manera de ocultar a María Magdalena fue representándola como San Juan Evangelista, haciéndolo a San Juan muy afeminado, de rasgos afeminados. Entonces la gente se confunde, dice, no, el que está al pie de la cruz es San Juan. Bueno, a priori en todos los evangelios, quien está al pie de la cruz siempre es María Magdalena, junto a la Virgen María. Y después hay todo un debate si San Juan estaba o no estaba, y siempre se lo hace a San Juan Evangelista en la Última Cena como demasiado encima de Jesús, demasiado recostado sobre Jesús, con el pelo largo. Porque en realidad todos los pintores que sabían del legado y sabían del linaje, trataban de contar la historia semioculta, pero María Magdalena estuvo siempre allí. Entonces, por otro lado, saber y pensar que Jesús fuera casado era muy natural para la época y era esperable porque tenían que tener descendencia. Yo no tengo ninguna duda que María Magdalena fue la mujer, el complemento sagrado, la mujer que tenía la capacidad de comprender a Jesús. Recordemos que ella era una mujer que tuvo acceso al conocimiento. Una mujer culta, era una mujer que hablaba latín, que acompañaba y soportaba económicamente junto a otras mujeres el ministerio de Jesús. Ella fue su mujer, claramente, y la cabeza de su descendencia y su linaje. Marisa, ¿y por qué conservó el apellido, o sea, María Magdalena, de Magdala, ¿no? Que es el pueblo, Magdala significa torre, Tarichea, pescado salado, que era la región de donde ella provenía. ¿Por qué ella continuó con ese apellido y no con el apellido de su marido? Bueno, la realidad es que, sí, como vos bien decís, ella era oriunda del pueblo de Magdala, que queda a 180 kilómetros de Jerusalén. Por eso es Miriam de Magdala, haciendo como Leonardo era Leonardo de Vinci, del pueblo Vinci, le queda Leonardo da Vinci. Era costumbre de la época.
La realidad es que no sabemos por qué ella llega de esta manera. Los evangelios, en este caso los canónicos, que la reconocen y siempre la nombran como Miriam de Magdala. Fíjate que no se sabe el apellido de ella verdaderamente y siempre ha pasado como la reconocida de su pueblo. Hay 2 investigadores que dicen que, y son serios, gente que a mí me gusta mucho y que yo leo mucho. Una es una mujer, Margaret Starbeard, que escribió entre muchos, La mujer con el jarro de alabastro, la diosa en los evangelios, y ellos tienen la teoría de que como María Magdalena era la esposa de Jesús y con quien Jesús tuvo sus hijos y su descendencia, para preservarla, en los evangelios se contó poco de ella, la mencionan poco, para justamente ocultarla, para evitar que la maten, que la persigan y que también maten o capturen a su descendencia, a su linaje. Por eso no hay tanta más información y por eso es Miriam de Magdala. Esa es una de las teorías que podría ser, la cual no se sabe mucho más de ella, salvo sí que era oriunda de este pueblo de pescadores, su papá era un comerciante, comerciaba pescado. Entonces esa información sí la tenemos, pero no mucho más, porque siempre se cree que se trató de preservar el linaje y toda la información referente a ellos. Además que sería precioso, ¿no?, que Jesús hubiera podido experimentar el amor, la confidencialidad de una pareja, o sea, vamos, que si esto puede de pronto ocasionarnos algún escozor, no debiese para nada, porque antes es una manifestación maravillosa, ¿no? Hasta dónde llega el Hijo de Dios a tener esa humanidad, ¿no? Absolutamente. Siento lo mismo que vos, pienso de la misma manera. Para mí ellos fueron marido y mujer, compañeros sagrados, compañeros de vida, y entiendo que la Iglesia en verdad lo quiere hacer a él célibe, primero para darle a él un carácter de divino, que él no perdería de todas formas por haber estado casado. ¿Qué importa si estuvo casado o no? Creo que la Iglesia lo que trató de modificar, lamentablemente, es de quitar lo sagrado femenino en unión con lo divino masculino. Y esto está asociado a la intimidad de ellos dos, a la sexualidad puesta siempre desde un lugar de la culpa, del pecado. Sí. ¿Por qué nos bautizamos? Porque nacemos con el pecado original. ¿Y cuál es ese pecado original? El encuentro íntimo entre 2 personas que se aman, que debería ser algo tremendamente natural, porque donde fluye el amor, esa concreción del amor, después se puede ver en la descendencia, en los hijos. Entonces, en realidad la sexualidad quedó transformada en culpa. Pero tanto el Evangelio de Juan como el de Felipe, como el de María Magdalena, siempre nos recuerdan realmente que para Jesús era posible la intimidad con una mujer, no solamente la carnal, sino también la afectiva, la intelectual, la espiritual. Pero desde ese lugar es que la Iglesia reprimió para, hacer esta construcción tan patriarcal de correr a la mujer, un Jesús célibe con una madre virgen, algo inalcanzable para los simples mortales como somos todos. Incluso, Marisa, fíjate, yo diría más el hecho de que Jesús se rodease de mujeres en aquella época, porque intento mantenerlos en el contexto histórico, eso también supuso una innovación tremenda, porque alguien que se rodease de mujeres con esa facilidad, no solamente con su propia mujer, ¿no?, sino que también iba María de Salomé, María de Betania, exacto, todas las santas mujeres que iban con él. Para mí también eso es un símbolo, un gesto de parte de él, de ese reconocimiento a la mujer, ya en el siglo I, imagínate. Para mí es muy importante. De hecho, él no solamente da muchos lugares, da todo lugar a la mujer, también él está con los pecadores, está con los enfermos, está con los leprosos. Jesús es de un amor universal. Ahora, después, ¿qué pasa? Encontramos lo que se escribe que supuestamente él dijo. Ahí ya aparece Pedro, aparece Pablo, donde ellos establecen reglas mucho más esclavizadoras que liberadoras. Han puesto en boca de Jesús cosas que Jesús nunca dijo. Jesús nunca habló de celibato. Entonces, y por otro lado, él siempre dio muchísimo lugar a las mujeres. De hecho, mira, hay un texto apócrifo que a mí me encanta, que es el conocido como Pistis Sofía.
Sí, el Pistis Sofía son enseñanzas gnósticas, es decir, de autoconocimiento, que era lo que Jesús en realidad nos enseñaba. Eran enseñanzas de amor puro, de poner amor donde no lo hay, de salvar al ser humano, hacerlo libre en su totalidad y introducir el amor en todas las dimensiones. Bueno, muy bien, ahora en este texto apócrifo, aunque si bien es apócrifo, es un texto canónico para la Iglesia copta, el Pistis Sofía, Jesús menciona 73 veces a María Magdalena, cuando nombra 5 veces a Pedro, 4 veces a Andrés, 2 veces a la Virgen María. Y lo que enseña en verdad, este gnosticismo que Jesús enseña, podríamos decir que es cábala. Totalmente. Es cábala pura. Él da absoluto lugar. Y además María Magdalena, bueno, hay una parte muy interesante del Evangelio de Tomás, donde Pedro le dice a Jesús que María salga de entre nosotros, porque hace muchas preguntas y no nos deja hablar. Que salga de este grupo, porque las mujeres no son dignas de la vida. Imagínate. Ese era el pensamiento de Pedro en el siglo I. Y entre esa mentalidad estaba María Magdalena rompiendo las reglas, desafiando el statu quo y levantando la voz y haciéndose oír. Es cierto que ella preguntaba mucho. De hecho, dentro del Pistis Sofía, que es un texto muy voluminoso, hay un texto que se llama Las preguntas de María. Y hay más de 44 preguntas que María Magdalena hace. ¿Y cuál era el problema de Pedro? ¿Que ella preguntara? No, el problema de Pedro era primero que no entendía lo que ella preguntaba y que no se y le costaba mucho comprender lo que Jesús respondía. Claro. No nos olvidemos que los apóstoles eran iletrados en su mayoría, eran pobres, eran pescadores. Entonces ella había tenido acceso a la educación y podía comprender a Jesús como nadie. De hecho, Jesús se refiere a ella como la mujer que todo lo sabe. Además de un corazón grande, el conocimiento, o sea, mucho más flexible para entender, para captar ese apostolado, ¿no? Que Jesús llevaba bajo sus enseñanzas. Exacto. Marisa, hay una cosa que a mí me parece muy curiosa en los evangelios canónicos, cuando ella le hace creo que es esta, María de Magdala, la que hace el lavado de él con aceite de nardo, que incluso a Judas le reclama que está gastando un dinero innecesario. La intención de ella era porque se sentía su viuda, porque he oído esa teoría. Sí, en realidad exactamente es eso. Solamente las esposas podían hacer como esa unción con ese perfume. Y en realidad esa escena es la escena previa a la crucifixión, donde ella lo está como preparando. Bueno, ellos eran, yo me refiero mucho a ellos dos como complementos divinos, porque ellos tenían además un intercambio de energías muy fuerte, muy poderoso entre ellos dos. Estaban muy entrenados ambos también en lo que era la meditación. Y bueno, entonces había todo un ritual que ellos preparaban y que hacían un intercambio de energía. Y ella sabía que Jesús se nutría también de la energía de María Magdalena. Y es correcto lo que vos decís, que Judas le reclama y donde Jesús le dice, bueno, dejen que ella haga esto, ustedes no hacen nada, no me van a tener aquí para toda la vida. Entonces, exactamente es María Magdalena quien hace eso, que también es un ritual, como te digo, propio de las esposas. Claro, de esposa, viuda en este caso, que se iba a quedar, entonces era como una premonición deliciosa, la verdad. Sí. Marisa, se encontraron en unos papiros el Evangelio de María Magdalena y por supuesto está en el marco de los evangelios apócrifos, ¿verdad? Sí. Esto fue a finales del siglo II y a comienzos del siglo III aproximadamente. ¿Quién escribió entonces estos evangelios? Bueno, el Evangelio de María Magdalena, lo que se dice habitualmente es que puede haberlo escrito alguien en nombre de ella, está inspirado en María Magdalena, para honrarla a María Magdalena, entonces sí se cree que han sido escritos de ella o que alguien cercano a María Magdalena lo haya ido escribiendo. De hecho, cuando vemos la iconografía de María Magdalena, vamos a ver que ella siempre aparece, hay algunos elementos distintivos para reconocerla a María Magdalena en una escultura, en una pintura. Uno de ellos es el Evangelio,
que es el Evangelio de ella, escrito de su puño y letra, o también suele decirse que es el Evangelio de Jesús, que hay un Evangelio escrito por Jesús. Entonces, este Evangelio de María Magdalena puede haber sido escrito directamente de su puño y letra, o puede haber sido escrito en el tiempo posterior. Ella muere en el 64, sí, después de Cristo. Puede haber sido escrito un poco posteriormente por alguien de su entorno, a quien ella le haya ido dictando las enseñanzas. De los cátaros, quizás, en el sur de Francia. Bueno, sí, es en la zona de los cátaros, lo que después conoceríamos como los cátaros, pero sí, exactamente, que fueron ellos sus descendientes. Así que probablemente sí, después fueron reconocidos como cátaros, pero inicialmente ella bautizaba, evangelizaba, convirtió mucha gente en toda la zona de la Provenza y del Languedoc. Sí. Y su evangelio es un evangelio absolutamente gnóstico, es un evangelio que habla del alma y para el alma. Es un evangelio precioso. Y además hay algo importante para decir, los textos apócrifos, primero que apócrifo significa oculto, no significa fraudulento, porque mucha gente asocia la palabra apócrifa, sí, con que es algo que no tiene validez. Descomulgado. No, claro, sí, es cierto, pero significa que estaban ocultos. Fueron 52 textos que se encontraron, que por supuesto fueron rechazados por la Iglesia Católica, pero estos no es que contradicen a los evangelios del canon, no los contradicen en nada, al contrario, aportan mucha más información. Y estos evangelios apócrifos en el siglo I circulaban entre los fieles y se leían públicamente. Lo que pasa es que después en el Concilio de Nicea, en el 325, cuando se eligen a ver cómo van a contar la historia y el cuento que van a armar, hay algunos que para la época no convenía contar. Entonces deciden elegir los 4 canónicos que conocemos, y el resto, por suerte, alguien tuvo la lucidez de ocultarlos para que no fueran destruidos. ¿Alguna mujer? Y por eso, supongo. Seguramente. Alguna mujer lúcida que estaba por ahí. Que a ver las águilas. Me los llevo. Y así es como aparecieron en el año 1945 en el Alto Egipto, en Nag Hammadi, y ahí es donde fueron descubiertos. Entonces, la realidad es que, por suerte, que fueron ocultados en ese momento y que ahora los tenemos a disposición, porque la verdad que hoy se pueden comprar el de Tomás, el de Felipe, bueno, el Evangelio de María Magdalena. Hay distintas versiones. A mí, en lo personal, me gusta muchísimo el de Jean-Yves Leloup, que es un teólogo francés maravilloso, un experto en textos apócrifos. Y bueno, esa es como la versión que yo más recomiendo, pero repite por favor el nombre del autor, edición. ¿Cómo es? Sí, el autor es Jean-Yves Leloup. Leloup, vale, perfecto. Sí. Además que estos temas toca como cuando uno descubre algo de la madre querida o de la abuela querida, con respeto y con cariño, hacer su propia creencia, ¿no? Respetando lo que ya ha sido dictado. Marisa, a nivel personal, de la lectura del Evangelio de María Magdalena, ¿qué te emocionó? ¿Qué te conectó? Bueno, a mí María Magdalena me emociona mucho. Me produce emoción hasta las lágrimas, inclusive cuando hablo de ella, tengo una conexión muy, muy fuerte. Yo hago también escultura y cuando empecé a esculpir, llegué a la escultura para esculpir a María Magdalena. Yo sentía que de alguna manera tenía que empezar a contar y a transmitir todo lo que a mí me pasaba. Inicialmente entendí que era a través del arte que lo iba a hacer. Y yo tuve una conexión tan fuerte mientras yo esculpía inicialmente en arcilla su imagen. Fue muy revelador para mí, fue muy revelador su presencia en mi vida es muy fuerte. La siento día a día, permanentemente la tengo conmigo, pero también yo le dediqué mucho espacio y tiempo en mi vida personal a la espiritualidad. Más allá, como decía Inés cuando tan amorosamente me presentó, yo trabajé siempre
en la industria farmacéutica, entonces vivía en una vorágine de avión en avión, de Suiza a la Argentina, a Miami. Sin embargo, yo en lo personal, en mi vida personal, yo dedicaba mucho tiempo a leer, a buscar. Yo la busco todo el tiempo y la encuentro, y ella se me presenta de 1000 maneras diferentes. Y verdaderamente vivo pidiéndole guía, que ponga en mi boca las palabras que ella quiera que yo diga. No podría dar una explicación racional a lo que me pasa con María Magdalena, pero es muy, muy íntimo, es muy fuerte. He llegado a hacer registros akáshicos para entender, porque su presencia en mi vida es importante hace muchísimos años. Y bueno, sin que la persona a la que yo fui a consultar supiera nada, mientras empezó a abrirme registros, se quedó como por un momento consternado y me miró y me dijo: esto no me pasó nunca con nadie, pero al lado tuyo está parada María Magdalena. Y esa persona no sabía nada de mi vida, no sabía nada. Me vio por primera vez y dijo: tus registros están abiertos, vamos a empezar a trabajar. Y ni bien empezó, se quedó callado y me dijo: María Magdalena está al lado tuyo, te está dando gracias por lo que haces en su nombre. Y yo me puse a llorar como loca, porque madre mía. Yo sentí una emoción, la piel de gallina, como la siento en este momento mientras se lo y nosotras estoy también contando. Y me acaba de pasar Tiene un a todas aquí corrientazo. emocionadas. Hasta José, que está aquí en la pecera, nos está mirando asombrado. Ay, Dios, es que Oye, y agradecerte tus fuerte. palabras, Marisa, de verdad, porque has abierto tu corazón aquí en un momento y nos has hecho vibrar a todos. Pero tengo que contestar las preguntas del chat, no puedo, porque hay gente que nos escribe. ¿Cómo no? Mira, una preguntita, que cuando María Magdalena va al sepulcro, cuando ya él ha resucitado, y lo ve, pero no lo reconoce, cree que es el jardinero. ¿Qué pasa ahí? Hasta que no le habla a él, que ella le responde Rabí, ella no sabe que es él. ¿Por qué? ¿Es que no tiene el mismo cuerpo? Esa es la pregunta que nos hace. Bueno, hay algunas versiones diferentes con respecto al momento del encuentro de ellos y de la resurrección. Primeramente, estamos frente a una María Magdalena consternada y en shock porque no lo encuentra en el sepulcro. Y segundo, porque la aparición de Jesús es una luz muy fuerte, hasta que ella puede conectar con lo que está viendo. Imagínense que ella venía, bueno, como todos, del proceso de la crucifixión, del horror y el terror que generó en todos la crucifixión. Entonces, ese primer segundo, ella no lo reconoce porque inicialmente es una luz muy fuerte, hasta que él le habla y ella reconoce su voz cuando él le habla, y ahí lo puede visualizar. Ahora encaja, claro, ahora sí entiendo perfectamente. Claro, entonces es un momento donde hay que ponerse, ¿qué nos pasaría a nosotras? Yo siempre bajo a la realidad, ¿qué me hubiera pasado a mí? Si llego a buscar a mi amado, a mi marido, a mi esposo y a mi maestro, y veo que no está con la tortura que Jesús vivió, con atravesar el Calvario, haber sido crucificado, y encuentro que se robaron mi cuerpo, en el shock en el que uno viene después de un proceso de duelo y de muerte, y cómo ella iba a esperar en ese momento encontrárselo a él, y además porque su aparición fue en un entorno tremendamente luminoso. Solamente el sonido era lo que podía reconocer. Nos queda muy poquito, pero de verdad que estamos pasando un programa fascinante. Además es fascinante oírte. Nos transmites la pasión a través de las ondas. De verdad que eso poca gente lo consigue. Mira, pero queremos que nos digas algo de tu libro, Sola entre ellos. Ese libro delicioso ¿qué nos cuentas de él? Bueno, mi libro, la verdad es que yo, no sé, creo que fui una atrevida, porque en verdad el amor a María Magdalena es que me decidió a compartir mi experiencia personal. Lo que siempre yo siento que su causa es mi misión en esta vida. Yo necesito sacarla en lo personal, y es lo que el motor, necesito sacarla a María Magdalena del lugar en el que fue puesta, en el lugar de oscuridad, y devolverle el espacio que ella tiene ganado en su vida al lado de la vida de Jesús. Ese fue mi principal motor para escribir este libro. Y es todo un recorrido, es mi recorrido por el país cátaro, es contar mis manifestaciones. También he tenido otro tipo de manifestaciones tremendas, inclusive en la gruta donde ella
finalmente vive y donde ella muere en el sur de Francia. Yo fui a dejarle una pintura que hice agradeciéndole, y en ese momento, cuando encuentro un lugar muy privilegiado donde apoyar mi pintura al lado de ella, parecía que el lugar me estaba esperando. De repente, como eso es una gruta y tenía algunas pérdidas de agua, algunas goteras, pongo mi humilde pintura en un estantecito al lado de una escultura bellísima de ella, y miro para arriba la escultura como dando gracias, y veo dibujada en la pared una imagen perfecta de una mujer con los brazos abiertos. Madre mía. Y yo sentí que era ella. Entonces yo en este libro voy contando todo lo que a mí me fue pasando con María Magdalena, y voy contando su historia. Tiene mucho de rigor histórico también el libro, porque cito los evangelios apócrifos, cito los canónicos, aporto mucho de su vida enseñando oculta en el sur de Francia. Yo sentí que necesitaba contar esta historia, que necesitaba ponerlo en el universo, y que el mensaje llegue a quien quiera recibirlo, y a quien esté abierto. ¿Cómo es físicamente ella? ¿Tú has podido verla? Porque a mí me pica la curiosidad saber cómo es, fíjate. Yo, en verdad, no tengo una imagen de ella que por ahí difiere un poco de lo que nos han ido contando a través del arte. Lo que sí puedo decir es que es una imagen de una mujer muy dulce, una mujer muy luminosa, es una mujer muy cercana a María Magdalena, muy cercana. Es una imagen que yo siento de manera muy vívida. Y ¿hay alguna representación que se parezca? Pues no sé, un cuadro de Caravaggio, qué sé yo. O el color de su cabello. Eso, el color del cabello. Bueno, el color de su cabello era rojizo. Ella dicen que por, algunas investigaciones, ahora hay 2 investigadores franceses que están como en la Saint-Baum, donde están sus reliquias, está su calavera. Ellos, a partir de su calavera verídica, autenticada por la Iglesia Católica, están recreando la cara de María Magdalena en 3D. Interesante. Y ella se dicen que era una mujer de baja estatura, de menos de 1,60 m, una mujer delgada, de pelo muy, muy, muy largo. Siempre está representada con sus pelos más largos de la cintura, por debajo de la cintura, de pelo cobrizo, más bien rojo. Sin embargo, yo me la imagino una mujer joven. Lo que a mí me viene siempre es una mujer joven, de pelo muy largo, y yo la veo enorme, yo no la veo chiquita. Ella es una mujer enorme, y de hecho que sea de Magdala, que Magdala significa fortaleza o torre, y ella es una mujer de una fortaleza, y ha sido de una fortaleza suprema para poder vivir todo lo que vivió. La tienes muy, muy presente, Marisa, porque has hablado cuando fuiste a llevar a la cueva la imagen y has dicho, ella vive aquí. No vivió, exacto, sino vive, o sea, todavía conservas esa sensación, ¿no?, y la de que presencia. está presente, exacto. Muy interesante. Su presencia es tremenda, y la energía que hay en ese lugar, como la energía en la iglesia que está abajo de la gruta, digamos, en el pueblo de Saint-Maximin, donde está su cripta, es tremenda. La cripta donde está el relicario de oro, donde uno entra y ve la calavera, el relicario hace como símil de pelo, de oro, entonces es algo medio raro, pero está ahí, es muy fuerte hasta las lágrimas. Madre mía. Nos queda poquitísimo tiempo, pero no queremos dejarte ir sin que primero que te comprometemos para otro programa. Con todo gusto, con y aquí tengo varias preguntas en el tintero. Tenemos varias, y de los chats no te cuento. Tienes que contarnos tus 2 próximos viajes, que son, uno, es que yo sé de buena tinta, que van a ir a Francia a recorrer estos lugares, y tenemos la suerte de que vas a venir a Tenerife. Bueno. Cuéntanos primero el de Francia. No, bueno, en el mes de mayo estoy, haciendo un grupo para iniciar, para todo aquel que guste sumarse al sur de Francia, para descubrir la energía de María Magdalena. Va a ser un espacio donde, más allá de ir conociendo toda la información y el tema histórico de María Magdalena, también va a ser un espacio de experimentación, de meditación, de conectarnos con la energía sagrada de María Magdalena, de trabajar con los 4 elementos. En cada lugar vamos a tener tiempo de reflexión, de introspección. O sea, es un viaje iniciático que, todo aquel que guste está invitado, desde luego, a sumarse. Creo que va a ser un viaje magnífico. Aparte,
el país cátaro es bellísimo. Y bueno, y feliz de tener la oportunidad de ir a Tenerife también en el mes de mayo. Eso me da muchísima alegría. Qué bueno, te tenemos aquí el día 15 de mayo, si Dios quiere. Y estarás compartiendo con nosotros también todo esto de María Magdalena. Bueno, te diré que para el viaje de mayo creo que nos hemos mirado, Lucero y yo. Creo que vas a tener que añadir 2 sitios más, así de entrada. Oh, será una felicidad absoluta. Un crecimiento espiritual muy grande, bueno. Además, porque sumado a las buenas vibraciones, por supuesto que tú emanas con ese cariño que tienes de tus 15 años de investigación y de haber encontrado a esta mujer mística, valiente, buena, por favor, que claro que debe ser majestuoso, debe ser una experiencia que te marca. ¿Cómo podemos encontrar información? ¿En tu página web hay información de estas cosas? Mira, pueden entrar en mi perfil de Instagram, que es Marisa Ventura OK, todo junto. Bien. Y allí está disponible toda la información y mi dirección de mail es como el nombre de mi libro, es rutasolaentreellos@gmail.com. En Facebook también tienes página, ¿no, Marisa? Sí, en Facebook también está mi página, que es Marisa Ventura. Y ahí habrá información del viaje y todo eso. Bueno, nosotros somos privilegiados, está podemos llamarla directamente. Podemos está toda la información del viaje disponible, tanto en Instagram, Marisa Ventura OK, como en Facebook, Marisa Ventura. Bueno, Marisa, ya no nos queda tiempo. Darte las gracias, creo que casi nos quedamos cortas, ¿no, Lucero? De corazón a corazón, gracias. Porque de verdad que ha sido una delicia oírte, sentir, porque yo he sentido la pasión que transmites hablando de esta mujer, o sea, es algo increíble. La reivindicación, ¿no? Sí, ¿verdad? La justicia. Seguro que hay muchas mujeres que te van a oír ahora con el programa, van a sentir esa sensación de poner a las mujeres en su lugar y en su sitio y en su momento. Algo realmente precioso, de verdad que sí. Bueno, chicas, para mí ha sido un placer enorme. Además, siento la armonía que ustedes emanan también y la paz, con lo cual para mí fue muy, muy placentero. Y siempre para mí es un honor, además de una responsabilidad muy grande, hablar en nombre de María Magdalena y de ponerle voz. Así que yo les agradezco el espacio, porque es seguir llevando tu mensaje a todos los lugares a los que yo pueda llevarlo, y son un encanto. Así que, bueno, un placer gigante para mí. Muchísimas gracias. Y además te vamos a hacer repetir, que es lo peor. Sí, genial, yo encantada de la vida. Cuando gusten. Muchísimas gracias, Marisa. Un beso muy, muy fuerte, de todo corazón. A ustedes. Adiós. Adiós. Siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si El Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y, revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, como dijo el Salvador. Terminado que hubole vistas palabras, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. Gracias, hasta el próximo miércoles. Tan Mirta.